Tengo que hacer A más B con una NAND. En vez de ir a ver el archivo de cómo hago la suma con las NAND, puedo empezar a hacer Morgan. ¿Está bien? Hacer esto. Acá fíjense que ya lo convertí en un producto. ¿Okay? Lo único que tengo que acordarme del archivo ese era cómo hago estas negaciones. Que esas negaciones eran directamente cuando tengo la señal, cortocircuitarla a la NAND. Listo. Que yo tengo va negada. Porque eso que era, es A por A, todo negado. Esto es negado. Esa es la más importante que hay que acordarse. Con esta, usando Morgan, puedo fabricar todo. No es necesario que vaya a ver el archivo. El archivo es como el atajo, ¿no? O sea, ya veo cómo lo hago rápido y listo. Pero ya sabiendo cómo hacer esto, si yo quiero hacer A más B, ¿cómo puedo hacer? Si yo tengo A y tengo B, solo con NAND. Y bajo ahí a la primera. Primero tengo que cortocircuitar A. Sí. Para lograr que A negado. A negado. Y Después después tengo que cortocircuitar B. Para lograr B negado. Y después ahí. Y después ya está. Esto es un producto negado. De esto por esto. Acá. Esto es una NAND. Ah, está bien, pero el último producto ya no es la NAND, digamos. Sí. Porque es este término de acá por este término de acá, todo negado. Ahí el apellido, la multiplicación, el último es la última multiplicación de las dos NAND, digamos. Sí, es una multiplicación común, digamos. Sí. Es usar las dos patas comúnmente de la comúnmente, eso es. Está perfecto entonces. Pero todo negado se queda sin negar. Claro, usando Morgan, yo puedo volver para atrás, unir esto, cambiar el signo y paso a tener dos iguales que las puedo tachar y ahí llega la suma. Perfecto. Esto es lo que les muestra el archivo. Sacale foto. Como para acordar, si se acuerdan de memoria, bien. Si no, siempre lo puedo pensar y sale. ¿Está bien? Está complicado. Estaba más Kirchhoff igual de quiero. Sí. Me hierve la cabeza. Vamos a volver a Kirchhoff, ¿no? Está más divertido. No sé si era más divertido. Yo sufrí bastante con mucho. Al principio, después le agarramos la mano. Si no, todo lo que yo entendía. La maldad, Ni chico. que lo viste, ni que lo hayas visto. La maldad pura. No me parece, acá. La chicana a la compañera. Hola, sí. Le comento a los chicos que Nilma acaba de pasar. ¿Qué? Nilma me acaba de pasar compartí en el grupo de que están pidiendo gente para ir a trabajar a la República Checa. Sí, va lejos. Ahora, Ya no sé ni. Ya va lejos. Ahora. Ya salgo. Vamos, venga. Sí, no, sí, lo vimos. ¿No creí que vamos a una chica? ¿Por qué no la puedo dejar a la nena? Chica, tirá, boluda. Bueno, Yo la voy a llevar a la República. chicos, ¿qué hace la República Checa? TP1, ¿sí? A unos detalles del TP1. Ya tendrían que haber probado con el Crocodile, tendrían que haberle surgido dudas, ¿sí? Acuérdense que la semana que viene ya se entrega, para cuando arranquemos la clase, el archivo ya lo tienen que haber mandado. ¿Ven? Primer detalle, ustedes van a tener ¿cuántas señales para el tema de las velocidades? 4. 4, ¿no? Que son A, B, C, D. La tabla de velocidades la vamos a poner acá. Escucha. Escucha. Después decir que no viniste a ninguna clase. Ah, ¿viste, Gil? Jodeme, vas a ver. Chicos, paz. Me volvés a pegar en la cabeza y te corto las pelotas. Bien. Ahí tenemos la tabla de velocidades, ¿no? Sí. A ustedes lo que les importa, que les pide el ejercicio o varias partes
del TP, primero les va a pedir en un momento que saquen los puntos que son mayores que 1. Mayores iguales, yo pensaba eso. Mayores que 1. Uno no cuenta. 1 no cuenta. A ver, ojo con eso. ¿Sí? Ese es el primero, puntos mayores que 1. Y después, el segundo es puntos que es para otro mayores que 4, que serían el 5 y el 6. Sí, esa es ¿Está bien? en precaución de velocidad. Ah. Bien, entonces, mi consejo es, armen una tabla de Excel con todas las variables estas, A, B, C y D. Armen otra tabla acá, al lado, que sea punto 1, punto 2, 3, 4 y 5. Esta es la tabla que les va a ordenar un poco. 6, ¿no? Sí, 6. Que les va a ordenar un poco a ustedes el ejercicio, si no se van a perder. Entonces, armando eso, ustedes hagan todas las combinaciones de A, B, C, D, que cuántas son. 16. 16. Bien, son 16 combinaciones, no es tanto, en Excel es muy sencillo. ¿Sí? Y de esas combinaciones se van acá y van completando dónde cae cada una. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener las 16 combinaciones. La primera parte que está, que dice el. No. El GF, ¿es en serio Cuatro. la CT esa? ¿Cómo? ¿Es la 2 a la GF 4. barra MR? ¿Esa no sería la CT? Sí, puede ser, pero por eso nosotros esta variable no la estamos considerando. Está acá. Vamos a considerar solamente A, B, C y D, como si fuesen switch. O sea, estamos reduciéndolo. Ok, a esta no le den bolilla. Sus variables son A, B, C y D. ¿Y por qué son A, B, C, D? Porque este switch, entrada, lo que ustedes quieran llamarle, para todos los puntos de velocidad siempre vale 1. Así que para ustedes es indistinto. No tiene sentido agregarlo. En cambio, A, B, C y D sí cambian entre los puntos. Según la combinación es el punto. Exacto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es armar todas las combinaciones acá, como arman siempre, o sea, D le ponen 0, 1, 0, 1, y así, después C, B y A, y empiezan a completar dónde está cada uno de los puntos. Por ejemplo, el punto 1 es cuando todos valen 0, ¿no? Sí. Entonces, acá ponen 1. Después, el punto 2, ¿dónde está? En el 1, 0, 0, 0. Sí. El 0 que queda, ponele que quede por acá, el 1, 0, 0, 0. Ahí. Bueno, esto vale 0 y esto vale 1. ¿Y los demás cuánto valen? Ceros. ¿Está bien? Y así completan la tabla de dónde va a quedar cada uno de los puntos que necesitan marcar ustedes. ¿Sí? Y con eso ya pueden salir a armarlo con los mini términos como hacen siempre. O sea, por ejemplo este. ¿Cómo sería? El punto 2. A. Agregado. No, por vez. No. Sí, está bien, Sí, agregado. ¿Agregado? ¿Por qué? No. No, A. Si estoy yendo con los 1, ¿no? Está bien, estamos hablando de la tabla ABCD. Está bien. A A por B, C, negado. D negado. Exacto. Muy bien, por B, por C, por D negado. Listo. Ese es el punto 2. Ya está. Es lo que necesitan cumplir ustedes para el punto 2. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que les decía antes? Hay un montón de puntos en el medio, hay un montón de combinaciones, por ejemplo, 0, 1, 1, 0, no sé, esta combinación. Esa combinación 0, 1, 1, 0 no aparece acá, si yo busco. No está. ¿Por qué no está? Porque no nos interesa. Bien, primero porque no nos interesa y segundo, que era lo que mencionábamos antes, como esto es una palanca y son switches que se van conectando de manera paulatina y en una cierta secuencia, hay combinaciones que nunca van a suceder en la realidad. O sea, nunca voy a tener en la realidad, en este circuito, la combinación 0, 1, 1, 0. Por cómo está armado físicamente, es imposible, es como un enclavamiento, no va a pasar. A ver, entonces, esta combinación, primero que no me va a formar ningún punto, lógicamente, pero no solo eso, sino que yo puedo decir que, como me decían acá, como es irrelevante, le puedo poner a todo X. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué me sirven esas X a mí? Para saber que no le tengo que dar bola. Sí, pero no me sirven para algo más.
me pueden ayudar a reducir bastante la secuencia que queda al final. ¿Sí? Porque son combinaciones que cuando yo arme la simulación, no me importa si me tira un 0 o me tira un 1, porque yo sé que en la realidad eso no existe. A mí me importa exactamente los puntos. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora que nosotros ya hicimos la tabla como estaba, ¿le querés que la hagamos así? ¿Viste la que yo te mostré? Sí, porque o sea, si ustedes ponen una señal que es punto de marcha mayor a 1, esta señal la tienen que definir en algún lado. Y viene de ahí, de esa tabla. O sea, esa tabla la van a tener que hacer, no les queda otra. Ok. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, entonces con esto y usando las X que les digo, pueden resolver mucho más fácil las combinaciones. ¿Sí? Incluso pueden hacer Carnot, agarran acá, trazan las 4 filas y columnas, acá ponen por ejemplo A por B, acá ponen C por D, y empiezan a hacer Carnot como hacen siempre. Como sencillo. Tampoco es que estamos todos los días que tocamos. Estamos tratando de estudiarlo. Hacer la clase. Nada mejor que levantarse. Claro, aplicamos carnot. Tomar un mate con un carnot. Entonces acá que van a hacer, por ejemplo, la combinación 0000, ¿qué es? Bueno, pará, y hay algo más. Yo acá puse los puntos. Punto 1 está acá, el 1 este. El punto 2 está, dijimos, en el 1000 que está acá. Y completo los demás. Entonces quizá el 3 me queda por acá, el 4 me queda por acá, el 5 no sé. Y el resto todo X o ceros. ¿Sí? Las filas de un punto, obviamente, tienen que ser todos ceros. Sí, ¿no? claro. Después el resto de las combinaciones le podemos poner X. Ahora, acá sí tengo que definir otra variable más que es punto mayor que 1. ¿Sí? Entonces ahí qué hago. La primera, esta combinación que me genera el punto 1, ¿es punto mayor que 1? No. Entonces un 0. La segunda, ¿me genera algún punto? En el Sí, 3. pareciera que sí. Acá, en el punto 3, si es mayor que 1, Sí. 1. Y así, voy completando. Todos los que sean unos son los que generan la señal punto mayor que 1, que es la que me importa a mí. ¿Está bien? Cuando te referís a punto mayor a 1 es. Cualquier punto mayor a 1. Claro, Claro, son el que dice combinaciones. notch 1, notch 2, o sea que del 2 para arriba todo. Exacto, o sea, de acá. Ah, no, como le metiste 0 a los otros dos, me ¿A dónde le complicaste. puse 0? Ahí donde dice punto mayor que 1 pusiste 0, 1, me mandaste 2 ceros. Se supone que los otros son también No, mayores a no, 1. pero no entiendo dónde me decís, de vuelta. Ahí. Acá, Sí. acá. En la primera Ese sí. combinación, bien. El- La segunda combinación era la del 3. Sí, Le pusimos un 1. sí. La tercera combinación ni la armamos, no sabemos qué es. Ah, no, Le pero puse cero. como tiraste unos así al No, azar puse en el esta y medio. ya sabemos que era el punto 4. El punto 5 que está acá también va a tener un 1, acá. Ah, ok. El punto 6, suponete que está, hay un 1 por acá y el resto son 0. No sé. Sí, 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 sí. Acá. Pero como a los dos del medio no le pusiste 0 y me Acá no- variaste. No sé cómo va a quedar, hay que revisar cómo te queda esto. Depende, cuando armes la tabla, lo van Sí, a ver. sí, hay que armar la tabla. A ver, yo no sé cómo queda, hay que armarlo en la tabla y lo van a ver. Pero ¿cuál es la cuestión? Que esta es la tabla que ustedes pueden pasar a armar en Carnot. ¿Está bien? La que va a tener un 1 en cada fila donde estén los puntos y en el resto 0 o X, que son los estados irrelevantes. ¿Está bien? Entonces, 0, 0, 0, 0 de mis variables, ¿qué me genera? ¿Un punto mayor que 1 o no? No, No, cero. cero. Listo, entonces va a 0. El siguiente, ¿cuál es? 0001. 0001. Este es un 1, ¿no? ¿Ya es un punto mayor que 1 o no? Sí. Sí. Bien, siguiente. También, 0, 0, Vamos con el 1. 2. ¿Cómo era? El punto 2. 1000. 1000. Es este, ¿no? Sí. Pero espera, acá 0001. Pero estamos poniendo fruta igual. Sí, esta no, esta está mal. Voy a mirar acá. El Ah, punto está bien, uno. está bien. 0000. Eso Bien. me genera el punto 1. Bien. ¿Es mayor que 1? No. No. Entonces esta combinación tiene que tener un 0. Sí. El punto 2, 1000, ¿es mayor que 1? Sí. Listo, entonces esa combinación tiene que tener un 1. ¿Está bien? Sí. Es esta de acá.
Y así voy completando los puntos en Carnot. Bien. El 3, ¿qué sería? 0, 0, 1, 0. Acá. ¿Cuál más? El 4, ¿qué sería? 10, 10. 10, 10. Bien, 10, 10. 10, 10. 1. Y me falta, sigo. 0, 1, 1, 1. Acá. Sí. Y el último, todos 1. Todos 1. Ahí Acá. abajo. ¿Está bien? ¿Y qué hago con el resto? Cero. Ceros. Ceros. O X. O X. Ah, Aprovecho acá las X. Y estos. Puede que también. ¿Está bien? ¿Tenemos Acá- que hacer Carnot en el coso este? En el- No es que tengan que hacer Carnot, el ejercicio no se los pide. Yo se los recomiendo encarecidamente porque les va a reducir muchísimo cómo quedan en el crocodile. A ver. Van a pasar de usar 10 compuertas a usar quizás 2. Aunque fíjense la cantidad de. Solo tenemos que unos usar la de uno. unos que pueden agrupar. Está bien, ustedes podrían agrupar. Acuérdense que acá lo que me importa a mí es agarrar los unos. Sí. Si yo no hubiese hecho eso de las X, tendría que haber hecho que. Minitérminos. Max, Sí, no, minitérminos voy a hacer, pero van a estar muy reducidos. Tendría que haber agarrado estos dos, después agarrar Ese y con ese, este, y el de arriba, el de arriba con el de abajo. Eso me hubiese generado varios términos de muchas variables. ¿Sí? Acuérdense que mientras más unos agarro, más variables elimino. En cambio, ahora teniendo las X, yo podría agarrar estos 8 y estos 8. Ah, por eso la X. Claro. No entendí. Si hay un 0, no te lo permito. Ahora lo que te importa es agarrar los unos. Los unos, sí. No importa si agarras las X o no, porque las X las podemos tomar como unos. Para el caso, para mí, todo esto es 1. Porque la X. Es X. No. Claro, si hubiera 0, no nos permite hacer eso. Claro, si fueran ceros, que a mí el ejercicio me dice, no, mirá, estas combinaciones no pueden prenderte la lamparita de punto mayor que 1, por X motivo. Acá no lo aclara, lo único que aclara es que en los puntos esos, en esas combinaciones, se tiene que prender. El resto, ¿Qué pasa después? porque en la realidad física no existe eso, así que no importa. ¿Está bien? Ok. Bien, Entonces- ya rompamos. De acá ya se los dejo, sigan ustedes. ¿Está bien? Es salir de esto, armar la función, ir al crocodile y comprobar que funcione. ¿Cómo compruebo? Y bueno, empiezo a tocar. A ver, poner punto 1. Tic, 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 tic. ¿Se prende la luz? No. Bien. A ver, poner punto 4. Tic, tic, tic. O sea, esto, ¿no? Sí, sí. Esta sí. combinación. ¿Se prende la luz? Sí. Listo. Bien. Y pruebo. No. Genial. Y después el otro que es punto mayor que 4, o sea, que serían el 5 y el 6, es lo mismo. Es agarrar estas dos combinaciones y ver si pueden reducirlo un poquito con Carnot. Chao. Hola, ¿qué tal? Hola. Acuérdense, Carnot no es obligatorio, pero es altamente recomendable. Digo, Carlos. Vamos a aprovechar para tomar un café. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que les decía antes. En la realidad. Hola, Negrita. ¿Cómo? Estaba. Recién se fue. Te ha venido el acto de Sí. egresados. ¿Le puedo dejar esto? Sí. Sí, pero para Darío. Sí. Dejalo acá en la mesa. Sí. Gracias. No. Bien. ¿Cómo es en la realidad? ¿La fuman dos a la vez? ¿No? ¿De fallo uno? ¿Qué cosa? ¿La fuman dos a la vez? Digo, ¿no de fallo uno? Sí, es el fake. Fake. No, porque Lisandro tiene problemita. No tiene pega, no, pero no tiene. Bien. ¿Cómo sabes? Esto sería la representación un poco más real de lo de los puntos que ustedes estaban haciendo antes. ¿Sí? Acá ven un display que es algo que van a tener que armar ustedes para el TP2 y lo tenemos que ver hoy. Por eso les digo, Vamos rápido, hermano. muy rápido. Vos vas muy rápido. El TP1 hoy ya es tipo, che, no me salió esto y esto, listo, se resuelve así, chao. O sea, de hoy ustedes ya tienen que salir con el TP1 cocinado. Clase 3. Cuatro. 3. Además,
Yo le dije, un feriado en El el año pasado medio. no tuvimos. Clase de tres, Un feriado, ninguno me mandó un mail. Recibí un solo mail. El de Yo Tutu. más indignado. Es que ella es la vocera de de chupa Lumos. media, da asco ya. Con tu madre, querido. Bueno, Vos pegale, Tutu. acá les muestro que tienen, por ejemplo, en este caso, esto es una representación de los switch, ¿sí? Y estas son, de alguna manera, bueno, no, esto no es de bolillo. Pero estos son los diferentes puntos, ¿sí? El 1, el 2, el 3, 4, 5, acá está llevado hasta el 7. ¿Sí? Acá no están las variables A, B, C y D. Está representado todo como si fuesen directamente los switch. Yo tengo la señal de entrada y fíjense que a medida que yo voy conectando, de repente pongo el punto 1. Punto 1 quiere decir que se dio la combinación de A, B, C y D que se tenía que dar, ¿no? O sea, en realidad no es que es así. Yo pongo el punto 1 e internamente se conectan A, B, C y D como se tienen que conectar. Eso es lo que están haciendo ustedes. Yo acá les estoy dando como la parte de afuera. Entonces fíjense que cuando yo conecto esto y le doy señal, el display me va a mostrar la velocidad 1. ¿Sí? Ahora, si yo quiero ir a la velocidad 4, no puedo ir directamente al switch 4 y apretarlo. ¿Ven que no pasa nada? Tenés que ir por escalones. Tengo que ir escalando. Yo paso por el 2, paso por el 3 y ahí recién voy a poder lograr el 4. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, una vez que yo estoy en el punto 4, supongamos que era una cierta combinación de A, B, C y D. Hay otra combinación que era la del punto 1, ¿no? Que era el 0, 0, 0, 0. Sí. ¿Puede pasar que yo pase del punto 4 al 1? Eso tampoco físicamente no puede pasar, justamente por esto. ¿Está bien? Ahí es donde les decía que hay un montón de combinaciones que son irrelevantes porque no existen. Yo no puedo pasar, no puedo agarrar esto y de repente desconectar esto así. Sí. Fíjense que esto me lo tiró directamente a 0, es como que hubo un error. No volví al punto 1. ¿Se entiende? Entonces, eso para que entiendan ustedes por qué esas combinaciones yo las puedo representar como X. ¿Sí? Yo acá tengo el punto 1, el punto 2. A ver, espera, quilombo. Qué bonito, puta madre. Ahí. 2. Ahí llegué al 4 porque el 4 había quedado conectado y puedo seguir avanzando. ¿Sí? Bien. Ya que estamos acá, vamos a aprovechar para ver este integrado, que es el que van a tener que usar ustedes para el otro TP. ¿Está bien? Después cuando hagamos la pausa, va a venir Gaby y vamos a arrancar con toda la parte práctica. Pronto trajeron lo que compraron. ¿No que era para el último TP? Es para el último TP. Pero no lo trajeron. No, no. No, sí, es para el Que último viene, TP. tráiganlo. Acuérdense que lo vamos a ir haciendo todas las clases. Es más, vamos a soldar un cablecito y digo, bueno, Tráiganlo, así sé que vamos conectando cosas, vamos poniendo la fuente, vamos poniendo la resistencia, lo van armando a poco. Si no, cuando llegue al final, se van a Bueno, poner levantamos esa. No, yo empecé a soldar cablecito y digo, bueno, me pongo a soldar el pino no para, pero Está bien, está bien. La clase que viene, tráiganlo. Todas las clases, excepto el día del parcial, vamos de las 8 y pico, práctica. ¿Está bien? Ok. Igual Gaby va a traer algunos que tiene abajo, así le va mostrando cómo conectar la resistencia, hacer algunos de los primeros conexionados que van a tener que hacer. ¿Está bien? ¿Qué cosa? ¿Fue el parcial que tiene práctica? No. No, digo, el único, excepto el día del Excepto el día del parcial, parcial. todo lo demás vamos a tener Entendí que va a ser asociación. parte práctica. Que te da clases en parcial después te da clases. No, pará. Bien, vamos a ver un segundo de este integrado. ¿Sí? ¿Qué es este integrado? Olvídense ahora de todas las compuertas que hay a la izquierda, no les den bolilla. Este integrado lo que hace se llama BCD a 7 segmentos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Es un decodificador o contador binario a 7 segmentos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? También me van a estar entrando señales por estas entradas que son A, B, C y D, que son justamente las que tenían ustedes, A, B, C y D. Y el integrado este lo que va a hacer
es sacar otras señales, que son las que están en minúscula, que son A, B, C, D, E, F, G minúscula, que son las que están del otro lado del integrado. Este integrado nosotros no lo van a tener que usar ustedes en el TP final, pero sí lo van a tener que usar acá en el simulador. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace? A medida que yo le voy metiendo señales por estas entradas, el integrado me va devolviendo señales de este lado. Una cierta combinación en particular. ¿Y qué combinación? Bueno, una combinación para alimentar justamente un display, que se llama display de 7 segmentos. Ustedes lo vieron toda su vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 LEDs. Que con eso voy a formar los números del 0 al 9. ¿Está bien? El relojito esos digitales. Claro, exacto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este integrado? Que cada uno de estos LED, por ejemplo este que está acá, internamente tiene un conexionado, ¿no? Cuando yo compro este display, en la hoja del fabricante me va a decir, mira, este display de acá, el de la patita de abajo, se alimenta conectando, porque obviamente todo esto va a tener patas, ¿no? Acá no se ven, pero tiene patas en la realidad. Te va a decir, mira, tenés que conectarte, venir por acá y salir por acá, y ahí se prende este LED. Si yo quiero hacer eso manual, es un kilómetro. Entonces, para eso se hace este integrado que se llama el BCD a 7 segmentos, que es algo que me ayuda a directamente alimentar el display. ¿Sí? Fíjense que las salidas del integrado coinciden con las entradas del display. Fíjense, C minúscula va a la C minúscula. B minúscula va a B minúscula. D minúscula va a D minúscula. Así. Entonces, cuando yo conecto estos dos puntos, el integrado se encarga de dar las señales exactas para formar el numerito que yo quiero formar. ¿Sí? O sea, el integrado es como un contador. Va contando 1, 2, 3 y da las señales ¿para qué? Para que si conté 1, me forme esto acá. ¿Sí? Que si quiero el 2, por ejemplo, vamos a ver el 1. ¿Cómo forma el 1? Estos switches están todos muertos. El único que tiene señal es este. Fíjense que viene por acá, sigamos los puntitos rojos, que es donde hay tensión. ¿Sí? Viene por acá hay tensión, viene por acá, viene por acá, viene por acá, y entra la letra A. Tengo una consulta. Sí. Ahí en el OR, por ejemplo, la corriente va por ese switch de arriba, pero tiene otra entrada de abajo, es como si fuera 1 más 0, una señal. ¿Qué otra entrada? ¿Está acá? No, en el primer OR, que esté de arriba, por donde marcaste. Acá. A tu izquierda. El otro, el primero. Este. No. Esto. No. Tu otra izquierda. La primera puerta verde. La primera Acá. puerta verde. Se lo estás mandando acá, Sí. le manda señal. Y esto que viene acá que está apagado, o sea, Bien. esto es como si fuera 1 más 0. Sí, exactamente. Sí. Acá tenés 1 y 0, exacto. ¿Por qué llegan otras cosas ahí? Por lo que van a armar justamente ustedes, esas combinaciones de A, B, C y D. ¿Qué quiere decir? Creo que mirando la tablita, ¿ven? Por ejemplo, para el punto 1 eran todos en 0. Para el punto 2 necesito A y otras cosas. Pero después para el punto 4, por ejemplo, vuelvo a necesitar A. Por eso es que aparecen... Si yo voy a este crocodile, por eso aparecen señales que vienen de otras llaves que van y de repente se vuelven a meter. Porque cuando yo vuelvo a activar quizá el punto 4, en este caso, que esto sería como A, tiene que volver a activarse. ¿Ven? Eso es lo que van a tener que diseñar ustedes. Pero bueno, olvídense un segundo de eso. Acá esto está recibiendo una señal, de acá viene un 1. Viene y entra en la entrada que se llama A. ¿Sí? Sí. Y fíjense que el integrado, ¿qué hace? Cuando recibe una señal por esta patita, que es la patita A,
larga dos señales para el otro lado. Esta y esta. Que justamente, ¿qué van a alimentar? Este LED y este LED. ¿Qué me forman? El 1. ¿Está bien? O sea, está haciendo una decodificación de binario a decimal. Eso es el integrado. Yo le estoy tirando señales binarias 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Y esto me forma el número en un display. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un contador. Definición, contador. ¿Sí? O sea, empieza a contar, yo le voy agregando de a 1, le tiro el 0, le tiro el 1, le tiro el 1, 0, le tiro el 1, 1, le tiro el 1, ¿hasta cuánto? Hasta 4 variables, ¿no? A, B, C, D. ¿Por qué? Pues la combinación de tenemos. ¿Cuántos números puedo formar en el display? 10. 9. No, 9. No, 10 con el 0. Bien, 10. Por eso tengo 4 variables, ¿sí? No puedo hacer más que eso, ¿sí? Entonces, no me interesa tener 10 variables acá si puedo formar solamente 10 números en el display. ¿Se entiende eso? Después, ¿qué puedo hacer? Puedo agregar otro display al lado y empiezo a combinar los dos para armar números de 2 dígitos. Pero ahí es un poquito más complejo. A nosotros les va a alcanzar con 1. Y no sobra. Sobra. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si quiero hacer el 0, Apago el 1. vamos a cortar No, acá. pero si necesitas que... Ahí está el 0. ¿No es que ¿Ven? los dos cositos del 1 van también? Fíjense, Pero están acá, todos prendidos, pues están todos yo acá no le apagados. estoy dando señal, entonces el integrado sabe que si no recibe señal, tiene que alimentar todas estas salidas. ¿Cuántas son? 6. Y Sí. bueno, ¿qué es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me armó el 0. ¿Está bien? Hace ese laburo por mí. Porque si yo tuviese que hacerlo, tendría que estar diseñando todo y es un quilombo. ¿Sí? Esto es lo que van a usar ustedes en el TP2 para armar un display de falla. ¿Sí? En el TP2 ustedes van a tener las mismas señales que salieron del principio de acá, del TP1. No me acuerdo cuál era. Cuando se genera una falla, la van a tener que mostrar con un número en un display, la van a tener que guardar. Es lo que vamos a ver hoy, cómo guardar un dato. ¿Sí? Muy sencillo, muy sencillo. Como todo lo que vimos Definí ahora, ¿no? sencillo. Como Dale. todo lo que vimos hasta ahora, muy sencillo. Sí. ¿Se entiende cómo funciona este? ¿Tiene un par de botones más? Sí, tiene un par de botones más. ¿Y para qué me sirven? Ahora vamos a ver. ¿Por qué no me dice virtual? Tomás Lidia. Y Hubiera sido peor. Hubiese sufrido más. No, porque no tenían que hacer los TP. Ah, ¿lo hicieron los TP en virtual? Tienen razón. Aprobaste a gente que ni siquiera tiene la guía. No se vale, A mí se acordaron. Pero ¿quién hizo virtual sin los TPS? Sin todas las maquetitas. Ah, en la pandemia. Claro. Sí. Ay, bueno, que vivo. Y también aprobaron gente sin hacer la guía de ejercicios. Pero ojo que los que no hicieron la maqueta hicieron No le voy a hacer, esto. ¿no? Sí, muy feo. Vos estuviste. En el programa. Muy bravo. Yo ¿no? sé. En el programa. Cagaron el tiro. No. En el No, no, programa. yo me acuerdo. No me olvido eso. Ah, bueno, eso. Pero era muy bravo ese. Pero no ¿Qué dicen el sabía si ascensor? era verdad. ¿O no? El hombre vivo. No, el hombre vivo. El hombre vivo. No se los recomiendo. A Susan no se aprendió algunas cosas y apareció un grupo Ah, o de sea que control lo los del CESO o sea que lo puso mismo. la palabra gracias al final de la clase. No pasa Ah, de loco. Bueno, otro botoncito más. Estos 3 botones. El primero se llama Lamp Test. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Es simplemente un botón que cuando yo le doy señal, en realidad es Lamp Test negado. ¿Sí? Yo habitualmente lo tengo alimentado. ¿Qué quiere decir? Que esto habitualmente está en on. Quiere decir que si está en on, Y está negado, está apagado. claro, está apagado, exactamente. Es una prueba de las lámparas. Es como en el disyuntor cuando yo aprieto para ver si funciona, o una batería que tiene un botón para ver si funciona, es eso. Es una señal que si yo la aprieto se prenden todas las lámparas. Es para ver que funcione, nada más. Lamp test, o sea, prueba de lámparas. Nada más. En general, fíjense que está conectado porque está negado. En realidad viene negado en el integrado. Yo le doy señal a eso, ¿sí? Entonces estoy
no estoy probando las lámparas. En el momento que corto esto y no le doy más señal, se activa la prueba de lámparas y se me prenden todas las lámparas. ¿Sí? Fíjense. Yo suelto esto. Les voy a mostrar. ¿Y el de abajo qué dice? Ahí te digo. Por ejemplo, yo estoy en el punto 1, Estamos con el primero, pará. activo el lab test y se prende todo. ¿Sí? Ustedes que estaban hablando del fail safe, ¿por qué me lo pone negado? ¿Por qué no me pone? ¿Por qué el lab test negado y no lab test? En los Y porque integrados hay cuando se muchas señales corta- negadas. Cuando se corta la energía tiene que darle así. Exacto, es para eso, es porque si hay un corte de energía, donde esto dejó de funcionar, esto ya me está mostrando que hay un problema. Se me prendieron todas las luces. ¿Está bien? En cambio, si fuese al revés, yo no lo podría controlar, no Claro, mentira. no lo detectamos. Es una manera de dar una indicación de que hay un problema de suministro, ¿no? Bien, los otros dos botones, También son negados los otros dos. sí. El último no me acuerdo. Sí, son los tres negados. El segundo, que está acá, se llama Blank Input. Entrada. Blank Input. ¿Qué quiere decir? ¿Input qué es? Entrada. Entrada. Blanco. Blank. Vacío. Muy bien. ¿Qué? Resetear. ¿Sí? Blank Input es resetear. Me lo tira cero. ¿Sí? Cuando yo aprieto ese botón, no importa lo que esté, está negado, ¿no? Sí. Esperen que les voy a cortar el... Eso te iba a preguntar, si están los dos unidos, ¿cómo hago para apretar uno y el otro no? Lo cortás y le pones Claro. otro cruzado. Separás y pones una señal para cada uno. ¿Cómo se puede ver todo eso, chico? Para buscar en la computadora distinta. Sí, acá se ve un poquito mejor. Igualmente se nota que te estuviste entreteniendo con esto. Un poquito. Ahí. Entonces, activo el lamp test negado y ahí empieza a funcionar. Acá. Ahí está. Punto 1, punto 2. Cuando yo aprieto esto, se me apaga el display. ¿Está bien? Me lo apaga directamente. Yo necesito apretar esto para que vuelva a funcionar. Por eso en general están los dos cortocircuitados, el lamp test y el blank input, para que funcione. O sea, el funcionamiento normal es agarrar estos dos, cortocircuitarlos y mandarle señal. Y ahí arranca a funcionar el display normal. Si después quiero jugar con esos botones, tengo que separarlos. Y después el último es... esperen que hay uno que lo tengo armado acá. Acá está chiquitito. El último es este que se llama es Enable Latch. El latch es justamente como de alguna manera atrapar el dato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo cuando uso esta señal, esta indicación, el número que está acá, mientras yo estoy usando por más que cambie las señales, queda fijo, queda congelado. ¿Está bien? Esperen que se lo muestro. ¿Y para qué sirve eso? Muchas veces, pues, sí, se usan computadoras. Y porque vos quizás no querés que siga cambiando la señal, por algún motivo se te mostró una señal que te representa una falla o algo y lo querés dejar. Entonces ahí vos activás ese latch y por más que te lleguen otras señales que te dicen que hay que cambiarlo, vos lo dejás ahí, tipo error. Listo, queda la señal de error, por ejemplo, ¿no? O sea, deja el dato frisado. Sí, deja el dato frisado, exacto. ¿Dónde está esto?
Este, si ustedes lo bajan del Crocodile, ustedes que tienen Crocodile, adentro de las carpetas del Crocodile hay un montón de circuitos ya armados. Este está ahí, yo lo saqué de ahí, se llama contador. ¿Bien? Entonces ya les trae esto listo como para conectarlo a lo que ustedes quieran. ¿Sí? Para que no tengan que armar todo este papelillo, ya viene preparado. ¿Sí? Menos mal. Fíjense, ahí está el latch. Acá lo único que le agrega al contador, esto lo van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Es que le agrega antes Otro un integrado. decodificador más. ¿Qué hace? Le llega una señal sola y lo que va armando esto es armar las combinaciones de A, B y C, D con lo que alimentar el otro integrado. O sea, cuando aprieto una vez acá, esto me va a generar 1, 0, 0, 0. Cuando aprieto de vuelta me hace el 0, 1, 0, 0. Cuando aprieto de vuelta me hace 1, 0, 1, 1, 0, 0. Y así, a medida que voy apretando, va cambiando estas señales para armar justamente, para que esto lo reciba y lo lleve al display. ¿Sí? Estos dos integrales en general van juntos. Y ahí tengo la conversión completa de binario a decimal. Yo voy tocando, tic, 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 y voy armando el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Sí? Ven, fíjese, yo aprieto y ahí me forma el 1, el 2. Ven que la única señal es esta. Yo aprieto y se cierra este circuito, pero la única señal que reciba de entrada de este integrado es esta. Y después esto va cambiando. Se prende este, después se prende este, ahora se va a prender este y este. ¿Ven? Entonces ahora a este integrado le llegó la señal de la A y la B. Y con eso, este ya sabe que eso en decimal representa el 3. ¿Sí? Acuérdense que 1, 1, en decimal es el 3. Entonces esto me prende los displays que tenga que prender o los LED para formar el 3. ¿Sí? Ustedes este de acá no lo van a usar, el primero. Eso lo van a hacer ustedes con compuertas. Eso es lo que están haciendo ahora. Formar los diferentes puntos de velocidad. ¿Está bien? A lo que íbamos, el latch. Cuando yo activo el latch, lo activo y fíjense que por más que yo apriete, no pasa nada. Igual acá también está volteado este. No quiere comer cocodrilos. Ah, porque no se puede tocar, no se puede editar. Ah, porque es... Sí, es como que vino con el Prefabricado. programa así. Ujú. ¿Está bien? Después, con respecto al Crocodile, si ustedes quieren hacerlo de cero, o sea, no de cero, pero quieren armarlo ustedes. No creo que hagamos igual. No, pero esto les quiero mostrar. Acá ustedes van a la parte de compuertas. ¿Sí? Ah, no les dije, ¿qué era lo otro que había acá? Uy, yo lo cerré. ¿Qué eran todos estos que están acá? Integraditos. Fusil. Todas estas son resistencias. Ah, resistencia. ¿Sí? Acuérdense que si ustedes tienen un LED, ustedes tienen una fuente, en algún lugar yo tengo que meter una resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no voy a terminar quemando el LED. Esto le va a entregar tanta corriente al LED que no hay nada que lo frene. Le empieza a entregar corriente hasta que lo quema. Entonces en el medio tengo que entregar una resistencia que es la que va a frenar un poco esa corriente. Cada uno de los LED, cada uno de estos palitos que se prenden, cada uno tiene una resistencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y más. ¿Por qué hay 8 y no 7? ¿No eran 7 segmentos? Sí. ¿Por qué hay 8? ¿Qué me está faltando? El punto ese. El punto. Ese también. ¿Sí? El punto no está incluido en este integrado. Lo tengo que manejar yo por fuera, como yo quiera. Sí, ¿y para qué punto? Para lo que quiera. Por si lo necesitas para algo. En tu display. Sí, Sí, Y para indicar Tenés que marcar la fecha, el 6, por ponele. ejemplo. Sí. El 9 y el 6. Querés poner una fecha, necesitas puntos. Ustedes lo van a usar el punto. Oh. el TP. Más bien. Lo van a usar para indicar de que Ah, lo vamos a hubo. usar. Lo van a usar. El punto del TP de ustedes es que en algún momento hubo una falla y que está guardada la falla. Eso quiere decir el punto. Si no hay punto, es que no hay ninguna falla guardada.
Ustedes ahora lo que van a hacer, ahora lo vemos. Ahora abro el TP y lo vemos bien en detalle, porque si no lo voy a confundir. Pero bueno, Ya estamos confundidos. ¿eh? ¿Está subido el TP2? no, Ah, yo no lo vi por eso. no, hoy lo tengo que subir. ¿Este lo tiraba el lunes y el otro? Sí. Como el horno, como frita. Ajá. La semana que viene son las dudas del TP2. ¿Ven? No, pará. Yo les dije, tuvieron una semana de changüí. Tuvieron una semana. Ya me curso cuánto materia, que changüí. Bueno. Pasaron cosas. Muchas. Los muchachos se quejaban los chicos de los profesores que van muy rápido. ¿Ah, sí? Sí. La de. Bueno, ¿se entendió este integrado? ¿Cómo esto les quería mostrar acá. Si van a la parte de integrados de compuertas, fíjense que dice flip-flop, RS, todos estos son para grabar memorias, que es lo que vamos a ver hoy. Y después tiene un contador binario de 4 dígitos, BCD de cada contador. Voy a poner uno para que vean cómo es, ese que estaba antes. Sí. ¿Sí? ¿Qué más? Uno que se llama decodificador de 4 a 10 líneas. Wow. ¿Sí? Es parecido, es como que tengo las 4 señales de entrada, A, B, C y D, y me tira las señales del 0 al 9, pero no para ir a un display, para que yo ponga unas lamparitas. ¿Se entiende? Fíjense, lo pongo por acá. Se salió del margen, ¿eh? Y bueno, está yendo a otro lado. Pues está confuso. Ahí. Este básicamente es parecido a este, ¿por qué? Porque las señales son las mismas, A, B, C y D, las entradas. Acá tiene A, B, C y D. Y le llegan. Pero la diferencia es que acá, en vez de conectarlo a un display de esto, la señal directamente tiene a la salida una patita que tiene la rayita que dice 0. Entonces, cuando acá no le llega nada, fíjense que está prendido. 0. 0. Entonces, ¿yo qué hago acá? Pongo una resistencia, pongo un LED yo y se me prende la luz que dice 0. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, es lo mismo, este integrado y este. Solo que la finalidad, ¿a qué lo voy a conectar? Cambia. En uno lo voy a conectar a unas lamparitas que armo yo. Y es donde estoy. Entonces acá, cuando quiera formar cuando yo forme el 4, la combinación de A, B, C y D, que es D4, acá se me va a activar solamente este. Y me va a tirar luz acá. Es el 4. ¿Lo ven? En este no, este es distinto. Cuando yo tire la combinación acá, que me forme el 4, este integrado tiene que pensar un poco más, tiene que saber que a la salida de él no hay una lamparita, hay un display de 7 segmentos, entonces tiene que pensar, ¿cómo formo el 4? Ah, bueno, tengo que prender esto, tengo que prender esto, prender esto, prender esto. Entonces tira la salida para prender esos LED. ¿Sí? O sea, resumen, las entradas son las mismas, cambian las salidas. O para ir a un display, o para ir a unas lamparitas sencillas. ¿Sí? Ese es el que dice de 4 a 10. Y después por acá está este que le decía, BCD, el decodificador de 7 segmentos, que es justamente este. ¿Sí? ¿Nosotros vamos a usar todos o No, solamente este vamos a usar. solo ese? Sí. Y lo otro que les quería mostrar es, si lo quieren hacer ustedes, ponen el integrado, este simbolito de acá que dice componentes pasivos, ¿lo ven? Ahí están las resistencias. Y hay una opción que es justamente todos los resistores ya armados. ¿Está bien? Está pensado justamente para estos integrados, para que no tengan que ir poniendo una a una. Bien. Entonces, a lo que voy es, o lo copian ya del que está en el sistema, o lo arman poniendo las resistencias acá, ponen el display, lo conectan, pero lo pueden conectar como ustedes quieran. Quizá en el TP ustedes quieren armar otra cosa distinta y no sé, tienen que mirarlo ustedes. Bueno. ¿Sí? Tienen las dos opciones. El lunes te lo tenemos que mandar por mail. ¿Hasta qué hora tenemos? Antes de la clase. Antes de la clase. 5:59. Ok.
¿Da certificado de examen? Sí. ¿Certificado de examen por qué? Para O sea, entregar el TP. ¿por qué examen? No, por un trabajo práctico podés pedir un certificado de examen. Para el último sí. Porque ese lo tienen que explicar acá ustedes. A ese Bravo. le tenemos que poner miedo. ¿Está bien? Bien, ¿se entendió este? Sí. Vamos a ver un poquito ahora lo que son los flip-flop. ¿Los qué? Los flip-flop. Flip flop. Flip-flops, prefiero. Bien. Este caso se llama para 2 días por semana, un día y medio por semana. Puede ser. Pero bueno. Hacerlo con el próximo curso. Esta clase es muy cortita, son 10 filminas. ¿Sí? Lo único que vamos a ver ahora es lo que se llama lógica secuencial. Nosotros, ¿qué estuvimos viendo hasta ahora? Lógica ¿cómo? Lo contrario es secuencial. Lógica combinacional. ¿Qué quiere decir eso? Y como depende de las combinaciones, cómo va, Muy bien. lo que va a encender. Exacto, depende de las combinaciones que yo armo, son cómo van a quedar las salidas. Eso está intrínsecamente relacionado entrada con salida. No va a pasar nunca que si yo tengo la señal A y tengo la señal B, ¿no? Y de repente esta está prendida, ¿sí? Acá tengo una caja y acá tengo una luz. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Siempre que se dé una misma combinación, por ejemplo esta, que puede ser ahora 1 y 0, y acá se prende la luz, siempre que se dé la combinación 1-0, acá se va a prender la luz. Eso es lógica combinacional. Es decir, las combinaciones, siempre que yo repita, voy a obtener siempre los mismos resultados. Bueno, en lógica secuencial no. En lógica secuencial, ¿qué va a pasar? Va a empezar a jugar un poco la información que yo estoy guardando. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora este 1, ¿qué voy a hacer? Lo voy a guardar en un lugar. Lo conecto a otra cosa, lo guardo como una memoria, como la memoria de la calculadora, tic, y acá me dice que quedó un 1. Después quizá la señal está A, en algún momento volvió a ser 0, pero la memoria sigue diciendo que hay un 1. Entonces esto ya cambia un poco la jugada, porque si yo esto después lo conecto dentro de la caja, por más que ahora esto vuelva a ser 1-0, que era la combinación original, la memoria no es lo mismo que valía antes, ahora vale 1 la memoria. Y quizá eso cambie la salida. ¿Se entiende eso? La parte sencilla que dijiste que iba a hacer esto. Esta es la súper sencilla. ¿Una sola vez se guarda? Sí, porque lo único que podés guardar vos acá es o guardás un 1 o guardás un 0. Es lo único que podés guardar. Es un casillero donde yo le voy a tirar un dato y lo voy a guardar. Después lo puedo borrar cuando yo quiero. ¿Sí? ¿O cambiarlo? Sí, pasarlo de 1 a 0, es lo único que puedo hacer. ¿Sí? La diferencia es que todas estas señales que vos tenés, cuando cambian, antes nosotros las perdíamos. O sea, cuando pasaba de 1 a 0, listo, pasó a ser 0. Cuando pasa a ser 1, listo, pasó a ser 1. Acá la diferencia es que en el medio yo quizá alguno de esos datos me interesa guardarlo, como en el caso de una falla. ¿Sí? Y si el A sería 0 y guardaste el 1, ¿qué responde la lamparita? ¿Al 1 o al 0? No, hay que ver qué hace esto. Caja de Pandora. Hay que ver, acá lo pusimos como algo, una función que no sabemos cuál es. Pero te doy un ejemplo, que es como el TP que van a tener ustedes. Ustedes tienen las señales que ya hicieron de presión y de temperatura, ¿o no? Sí. ¿Qué pasaba con estas dos? Había una de las funciones que era falla mecánica, creo, no sé. Una suma de las dos que me prendía en una lamparita. ¿Sí? Es decir, que cuando hay un 1 en cualquiera de las dos, acá o acá, se prende una lámpara. ¿No? Sí. Bien. En realidad prendían una lámpara verde o una roja, si no recuerdo mal. Claro, sí. ¿Sí? Si era falla mecánica, era la roja. Bueno, bien, concentrémonos en la roja. Ah, no, perdón, esa es la de velocidad, tenés razón. Bien, entonces acá tenemos falla mecánica, ¿no? Sí. Bien, cuando haya un 1 en alguna de las dos, me va a tirar una alarma que dice hay una falla mecánica, que puede ser de cualquiera de estas cosas. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahora? Puedo agarrar, sacar una desviación de este cable y mandarlo a esta memoria. Y que diga error ahí. Claro. y O que- hubo falla mecánica. que cuando de repente acá me llega un 1, esto se graba. ¿Sí? Más adelante,
yo la arreglo la falla. La arreglo, no hay más falla. La lámpara no se prende, Se apagó. pero la memoria me dice que hubo una falla. ¿Sí? Tengo otro testigo que me dice, en algún momento tuviste un problema de presión o de temperatura. ¿Querés ir a revisarlo? Sí, me meto, reviso. ¿Está Y bien? ahí puedes resetearlo o no. Exacto, y voy a tener esto que ahora vamos a ver, tiene sus patitas, sus cosas, donde yo en algún lugar puedo decirle, che, ya revisé la cosa, ya miré, reseteala. ¿Listo? 0. Genial. ¿Está bien? Para eso nos va a servir la memoria, entre miles de cosas, ¿no? También me puede servir en el contador anterior para saber que yo me pasé a la segunda decena. ¿Se acuerdan que en el contador ustedes contaban de cuánto? De 0 a 9. Si yo quisiera contar más, ¿qué les dije? Que tendría que tener Otro display. 2 displays. Pero en algún lado yo tengo que avisarle al sistema de que me pasé de 9. Porque tengo que empezar a contar desde 0 de vuelta. ¿Sí? Pero no tengo que empezar desde 0, en realidad tengo que empezar desde el 10. Entonces ahí voy a usar en el medio una memoria que me diga que ya me pasé de 9 y que empiece a contar de vuelta. Pero este 1 es el que voy a usar como memoria para seguir. Si no, no puedo, se me resetea todo, empieza de vuelta, 0, 1, 2, 3, 0. Yo necesito algo que le diga al primer display, Que sea 1. exactamente, que le Y diga, así "Che, hago ya te 10, pasaste 11, de 12, 9, 13. clavate en el 1. Entonces ahora este hace esto, el resto se apaga y este empieza a armar el 0, empieza a armar el 1, empieza a armar el 2. Todo gracias a esta memoria. Sin esa memoria no puedo hacer. Y si llegamos al 20, ¿cómo hace? No, claro, tiene Otra una memoria más. Pero esa memoria del otro lado. Otra te va a decir, memoria, no Cuando otro pase el display. 9, pasate al 2. Exactamente, se van anidando las Y claro, y memorias. cuando estás del otro lado, cuando llegaste a este, es una Exacto. secuencia. Sí, sí. Es una secuencia y a medida que yo necesite más dígitos, voy a necesitar más bits de memoria. ¿Está bien? Para ir conectándolos y ir guardando más información. Sí, pero se van secuenciando entre dos, se van pasando de uno. Sí, exacto. Bien. ¿Está bien? Bien, entonces, empezamos con el primero que se llama el RS, ¿sí? Antes que nada, latch y flip-flop. ¿Qué quiere decir? Latch es algo que lo único que hace es guardar una memoria. Guardar una memoria y se acabó. Después tenemos por otro lado lo que se llaman los flip-flop, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que algunos van a tener un reloj incorporado y otros no. ¿Sí? Es decir, un latch es un dispositivo que a mí me guarda, ¿se acuerdan como en el display que yo apretaba el latch, ese enable latch, y me frizaba el número y lo dejaba ahí? Bueno, ¿qué está haciendo? Me está guardando ese dato. Mientras eso esté apretado, nada me lo va a borrar. En el momento que yo lo saque, vuelve a la normalidad y se pierde. ¿Está bien? Y después tenemos los otros que son iguales, pero se llaman flip-flop. ¿Qué diferencias tienen? Que van a tener un simbolito acá que me indica que hay un reloj todo el tiempo que está trabajando ahí adentro. ¿Sí? Y trabajan de manera sincronizada. Es decir, que esto no está todo el tiempo guardando los datos. Si yo le digo, che, guardame el dato, no lo hace al instante, lo hace al tiempo del reloj. ¿Sí? Tiene un relojito que hace tic, tic, tic. Entonces, si yo de repente le digo, justo cuando está acá, le digo, che, guardame el dato, me dice, espera, ahí te lo guardo. Guardame el dato, espera, ahí te lo guardo. ¿Está bien? Cuando caen estos flancos, esa señal, ahí genera lo que yo le pido que haga. Pero guarda cuando yo le pedí o en ese momento. No, cuando llega acá. Pero por ejemplo. Ahora lo vamos a ver igual. Ahora lo vamos a ver. Vamos primero con este que es sin reloj y después nos vamos a ver que tiene un reloj. ¿Sí? ¿Qué dice? Dispositivos de dos estados, biestables. ¿Por qué? Porque pueden ser o un 1 o un 0, no tienen más misterio. Sirven como memoria básica para transferencia de datos digitales, asumen uno de dos posibles estados de salida, tienen un par de salidas que son complementarias. ¿Qué quiere decir eso? Que los flip-flop o los latch tienen la señal de salida que le llama Q y la señal complementada, que es Q negada. Me ofrece las dos. ¿Sí? Obviamente estas dos siempre son opuestas. Si este es un 1, este es un 0. Si este es un 0, este es un 1.
Yo agarro la que quiero, tengo las dos disponibles. ¿Está bien? Esto es lo que decíamos, se clasifican en dos. Asíncronos, que son los latch, que solo tienen las entradas, nada más. Y los síncronos, que son los flip-flop, que además de las entradas que yo le mando, voy a tener un reloj que está todo el tiempo marcando el tiempo. ¿Sí? Y se pueden activar o con el flanco ascendente o con el flanco descendente, que era lo que les mostraba recién. Ahora lo vamos a ver. Bien, el primero es el más sencillo y el que van a usar ustedes en el TP. ¿Está bien? El latch RS. ¿Qué significa RS? La R quiere decir reset y la S quiere decir set. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Guardar o borrar. Y ya. ¿Está bien? El integrado va a tener una señal de resetear, una señal de set o de guardar y después las salidas. Q y Q negado. ¿Está bien? Bien, acá les doy un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se construye internamente? Como está acá, con las compuertas. Por ejemplo, las NOR, que vimos, ustedes para qué servían tanto, bueno, me sirve para armar las memorias, lo armo con las compuertas, pero tengo que intercalar patas. Es decir, la salida de una la tengo que mandar a una entrada y la salida de esta la tengo que mandar a la otra entrada, y con eso genero la memoria, como que las entrelazo. ¿Sí? Si ustedes quieren agarrar eso y armar la tabla de verdad, ármenlo, que es básicamente lo que está acá. ¿Sí? Acá les explica cómo funciona la compuerta NOR, ustedes ya lo vieron, que es una suma negada. Y después acá les da la tabla de verdad de todo el latch. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Fíjense que acá se agregan algunas columnas más. Le dice Q sub T y Q sub T más 1. Esa es la negada. ¿Qué quiere decir eso? No, esto es solo la Q común. ¿Pero por qué me pone 2? Es QT y QT más 1. Por eso la T más 1 es negada. No. Es la misma Q. La Q común y la otra. Y el tanto guardado. Claro, acá lo que me está diciendo es que más allá de cómo ponga yo S y R, que son mis entradas, tengo que ver qué había en la memoria. ¿Está bien? Eso me está diciendo. Que acá yo ahora tengo que empezar a prestar la atención a lo que había antes de donde estoy yo parado. ¿Sí? Porque la memoria podía traer un 0 o podía traer un 1. Y eso me va a cambiar el resultado. Por eso se llama lógica secuencial. Es justamente esto. Ahora ya no es que las combinaciones de S y R solamente forman Q. Ahora también tengo que ir a mirar qué había antes. Y eso puede influir. ¿Y cómo sé lo que había antes? Y claro, le sumas un 1. Ahora vamos a ver, mirá. Te dice, Pero la primera es 0. fíjate, te dice, mirá, si originalmente en la salida hay un 0, ¿sí? Si está el set en 0 y el reset en 0, la salida es un 0. ¿Sí? Ahora, voy a saltearme un par de pasos. Supongamos que vamos a esto. Quiero guardar el dato 1, el 1, lo quiero guardar ahora. Quiero guardar un dato. ¿Qué tengo que usar? ¿El set o el reset? Set. Entonces me voy a donde dice set 1, acá. Set 1, reset 0. No quiero borrarlo, quiero guardarlo. Así que 0. ¿Cómo estaba originalmente? 0. En 0. Entonces, ¿a qué va a pasar? A 1. Listo. Ahí guardé el dato 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Fíjense el caso de abajo. Te dice, che, quiero guardar de vuelta el dato 1. Así que el reset es un 0. Pero ¿cómo estaba originalmente? 1. Ya había quedado un 1 guardado de antes. ¿En qué se transforma? Lo mismo. No cambia nada. Pero se dan cuenta que son dos filas distintas, son dos casos distintos. En el primero no había nada guardado y se transformó en 1. En el segundo ya estaba el 1 guardado y lo sobreescribí. ¿Sí? Pero fíjense que la combinación de entradas fue la misma para los dos. Fue 1, 0 y 1, 0. ¿Y por qué en el Pero la segundo da salida, 1? ¿cómo? ¿Por qué en el segundo da 1? Porque el flip-flop, en este caso el latch,
cuando vos le mandás la señal de 1 al set y al reset en 0, te va a mandar un 1 a la salida. Y en la segunda Siempre. fila, no, en la segunda fila, Que te da Pero 0, 0. tenés- que es 0, 0. ¿Y de dónde tenés el 1 guardado? Bueno, justamente te está diciendo, quizá este 1 que había acá, vos acá generaste un 1, ¿no? Sí. Acá, perdón, generaste un 1. Ahora, ¿qué pasa si yo este lo paso a 0? Me quedó el 1. Llegás a este caso que dijiste vos. Tenía un 1 guardado, que es este, ya lo tenía guardado en la memoria, y apagué el set, lo puse a 0. ¿Y qué me dice que va a pasar en la salida? Y el 1 guardado. Queda guardado, porque no lo borré. ¿Se entiende? En el caso Más que o está menos. reset, en el caso que está reset 1, ahí lo va a borrar. Claro, ¿cuándo lo borro? Cuando mande 1 al reset, que son estos casos, fíjense, reset 1, ¿cómo es la salida? Cero. 0. No importa cómo estaba antes, No importa. Reset 1, ¿cómo es la salida? Sí. Sí. Aunque estuviese en 1. Sí, pues está reseteando. Lo está reseteando. Yo tenía la falla guardada, le estaba diciendo, che, hay una falla, ya está, ya la miré, borrala. Se borra, 0. Pasó de 1 a 0. Esto es la memoria. La memoria puede valer 0, puede valer 1. ¿De qué depende? De cómo ponga el set o el reset. ¿Sí? Pero lo más importante de todo, ¿qué es? Que si los dos están en 0, que es como que el latch no está actuando, puede ser que la salida sea 0 o que la salida sea 1. Que es lo que les decía antes. Lógica secuencial. Tenemos la misma combinación de variables 0, 0, 0, 0 y sin embargo salidas distintas. ¿Y de qué depende? Que sea 0 o que sea 1. Si tenía algo Si alguien guardado. no. Si antes había un 0 o había un 1. O sea, ¿qué guardé antes? ¿Sí? Es eso. Es un bit de memoria. Perfecto. ¿Está bien? Vamos a verlo ahora en el Crocodile. ¿Y la X? Bien, buena pregunta. La X, ¿qué es la X? Y cuando están los dos, es un error, digamos, o no. Sí, Están los dos, el set y el en reset. realidad es, a veces le llaman un estado indefinido, ¿sí? O sea, si ustedes lo buscan lo van a encontrar así, como un estado indefinido. ¿Por qué? Porque Sí, yo es como que Vos no tenés en cuenta. le estoy pidiendo que grabe el dato Y que lo borre. y al mismo tiempo le estoy pidiendo que lo borre. Le estoy Claro. pidiendo las dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo que llama un estado indefinido. ¿Está realmente indefinido? No, no está indefinido. O sea, esto me da una señal, no es que explota. También yo lo hago en la realidad y me puede tirar un 0 o un 1. Depende de qué apreté primero. ¿Está bien? O sea, internamente estos dos no son iguales. Hay uno que intrínsecamente por la fabricación, alguno va a reaccionar más rápido que el otro, se va a resolver en un 0 o un 1. Solo que yo no puedo predecir. Yo no puedo saber si va a ser un 0 o un 1. Por lo tanto, no los uso. No se usa. Y no, pero también hay que ser medio mongo para darle set y reset. Claro. Te podría sorprender la gente que podría hacer eso. Entonces, estos dos estados se llaman indefinidos, pero no es que se llaman, por eso, en internet a veces le llaman estados, no, eso, justamente, no definidos. No es que no están definidos. Si ustedes lo usan, solamente que no lo pueden predecir, nada más. Como si el resto. ¿Está bien? Vamos un segundo a verlo en el Crocodile antes de seguir con los otros. ¿Qué hay más? Sí, hay más. Acá. Vamos a hacer un zoom. Me voy a los integrados. Hay uno que dice RS, el primero. Y lo pongo ahí. Y vamos a tirarle un par de señales. Ahí. Y acá una lamparita. ¿Está bien? Tengo el R y tengo el S. Bien, primero, ¿qué está pasando ahora? Ya hay algo prendido, ¿por qué? ¿En qué caso estoy de esto? ¿Me había comprendido? ¿Qué ¿Y fila cómo está? están en el afilador? La dos.
Bien, está en la 2. ¿Por qué? El set está en 0, el reset está en 0, pero cuando abrí lo abro en el Crocodile, por defecto ya me trae un 1 en la memoria. Entonces la salida que me tira, perdón, un 0. No estamos en este, perdón. El que se activó era el Q negado. Sí, eso te voy a decir. O sea, estamos en este, en el 1. Entonces, el Q negado, ¿cómo es? 1. Es el opuesto de este. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? En la primera fila. Pero si es todo 0. Pero en la primera fila Ah, con negado. negado, eso no es con negado, cierto. Lo voy a dejar ahí. Pero lo voy a agrandar. En el parcial, las respuestas que tenga mal, pensá que son negadas, ¿eh? Ahí está. ¿Está bien? Entonces, R vale 0, S vale 0, Q Vale 0. Q sub T, ¿cuánto vale? 0. 0. Bien, ¿por qué? Porque la salida ahora es un 0, si no valdría 1. Ahora, voy a grabar un dato, voy a apretar set. ¿Qué pasó ahí? Q pasó a valer 1. ¿Sí? Y ahora fíjense, yo lo apago, el set, Y sigo el y queda. Ahí Porque me la está... grabó. ¿Cómo? Porque la grabó. La grabó, en este momento está guardado. Fíjense que antes, cuando arrancamos, estaban los dos en 0 y estaba al revés. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Yo ya ahora no puedo, viendo la salida, interpretar cómo están los valores en la entrada. Tengo que ver cómo eran los casos en el estado anterior. Porque acá yo hice 2 veces lo mismo y obtuve 2 salidas distintas. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre lo que vamos a hacer ahora y lo que venían haciendo antes. ¿Se entiende? ¿Y cómo puedo borrar el dato ese? Reseteando. Listo. Voy a reset. Chao. De vuelta. Están los dos en 0 y volvió a cambiar. Nada más. Eso es toda la memoria que hay. Bien. ¿Sí? Ay, Entonces, el flip-flop, el latch RS es eso. Es una memoria. Después, ¿qué otros tenemos? El flip-flop T, que este ya es el que usa un reloj. ¿Sí? ¿Qué es T? Es el toggle o alternar. ¿Sí? Lo que hace este flip-flop es mucho más sencillo que el otro. Va a alternar entre 1 y 0. Nada más. ¿Sí? Tiene un relojito acá. ¿Sí? Fíjense que me está diciendo que internamente el reloj está haciendo esto. Y que cuando yo activo la entrada, cuando yo la activo acá, lo que va a hacer la salida es pasar de 1 a 0. 1, 0, 1. En el momento que desactivo la entrada, se queda con el dato que tenía. Es una especie de memoria también. ¿Sí? Eso va alternando, ¿ven? Fíjense. Acá tienen la señal del reloj interna, que es una manera, lo que va marcando es como el director de orquesta, va marcando el tiempo. La entrada que yo la voy toqueteando como quiero, prendida, prendida, y la salida. Acá quedó un 0, acá quedó un 1 guardado durante un montón de tiempo. Acá la pasé a 0, acá la pasé a 1. ¿Sí? Es otro tipo de flip-flop. Fíjense lo que dice abajo. Cuando el flip-flop T recibe un pulso ascendente es del reloj el flanco que va para arriba. Esto. Ese es el pulso ascendente. Cuando pasa por ahí, lee la señal. ¿Sí? No lo lee ni cuando está acá, o sea, si esto es el reloj, no lo lee ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Lo lee solo cuando sube. eso sí lo entendí. ¿Está bien? Si en el medio yo toqueteé varias veces, el tipo no se entera. O sea, suponete que acá había un 1. Estábamos en un 1. Y yo
antes de que llegue a este lo paso a 0. Cuando esto lo lee, me lee el 0. Así que la salida que me tira. 0. Un 0. Sigue el 0, sigue el 0, sigue el 0. Ahora acá, ¿yo qué voy a hacer? La entrada la paso a 1. Pero antes de que llegue acá, la vuelvo a pasar a 0. Esto que me lee. 0. 0. Ni se enteró que yo lo cambié. ¿Está bien? Se tiene que enterar cuando pasa por el flanco. Ese es el flip-flop T. ¿Pero qué aplicación tiene? No lo entiendo. Hay que buscarlo. Yo no lo sé nunca. Te sirve para generar un dato. O sea, a veces a vos te interesa saber que un dato esté cambiando en el tiempo, pero te interesa guardar el momento en que ese dato deja de cambiar. Después podemos buscar ejemplos más prácticos y no tan teóricos. Después tenemos el flip-flop, el latch RS, que es el que vimos antes, pero con el reloj. ¿Sí? Lo único que cambia es el reloj. ¿Sí? ¿Este apunte lo subiste? No, sí, lo subí hoy. Ah, hoy. Como dice acá, funciona igual que el latch, solo que los cambios de estado se darán durante el flanco ascendente del reloj. ¿Está bien? Hace lo mismo que vimos recién del Crocodile, pero esperando a que pase por el flanco. Y ahí toma la señal. ¿Sí? ¿Cuál más hay? El JK, ¿sí? El JK es muy similar al RS. La única diferencia es que la salida esta, ¿se acuerdan cuando nosotros teníamos R y S en 1? Era que decíamos, bueno, le mando a los dos un 1. Bueno, la diferencia en este es que esa señal sí está definida. Y lo único que hace es alternar. Si está en un 0 me lo pasa a 1. Si está en un 1 me lo pasa a 0. ¿Sí? A mí no me interesa que se aprendan el circuiterío de cómo se arma cada uno. Sí, simplemente para qué funciona cada uno. ¿Qué es lo que hace? Y el RS más que ninguno porque lo van a tener que usar, o sea, lo van a aprender a las patadas. Y en ese 1 porque lo pasa a 1 y no a 0. ¿Dónde? En el último. No, fíjate que acá, No es un 1 el último. esto te está diciendo que Una cuando flechita. pones los 2 a 1, Sí. lo que va a hacer Te es invierte. la señal que tenías antes, U0, te está diciendo que lo que había en la memoria te lo alterna, lo niega, es lo mismo. Eso te está diciendo. Lo que había antes lo cambia, pero te está diciendo no sé qué había antes, depende. Puede ser un 1, puede ser un 0. Y fíjense que acá me agrega la señal de clock, me está diciendo flechita para arriba. Es decir, que cuando yo le doy por ejemplo en este caso al set, la J es el set. Yo le doy 1, tengo que esperar a que el reloj pase por el flanco para arriba para cambiar la salida, si no, no pasa. ¿Y la acá qué sería? ¿El reset? Sí, es lo mismo. Qué raro, porque quinto es mantener. Después el JK, pero después este es otro que se llama el maestro esclavo, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene? No importa, todo el circuiterío que es más enquilombado, la única diferencia es que se llama maestro esclavo porque cuando yo le doy la señal, acá ven que tiene como si fuese dos bloques de flip-flop, uno acá y uno acá. Entonces lo que hace este es que yo le doy la señal, siempre con el reloj, y esto toma la señal en ese flanco del reloj y recién en el siguiente se lo pasa al otro flip-flop. Es como que hay uno que lo recibe, se lo pasa al otro y el otro saca la señal. ¿Sí? Es como que hay como un delay. Y ese delay me mejora un poco las señales. ¿Sí? No importa todo el diagrama este de los tiempos. Y después el último que tenemos es el flip-flop D. ¿Está bien? Que este flip-flop lo único que hace es... este es el más sencillo de todos. O sea, lo único que hace es pasar de 0 a 1 la entrada. O sea, tengo la entrada D, que puede valer 0, 1, D es de data. Y lo que hace es
me guarda ese 0 sin un 0 o me guarda el 1 sin un 1. Nada. Siempre con el reloj. ¿En qué momento me lo guarda? Cuando pasa por el flanco ascendente. Y después acá en la última hoja tienen un mini resumen de cómo funciona cada uno. ¿Sí? Ahí tienen el RS, el JK, el toggle, el data. ¿Sí? El RS lo vimos recién. Cuando está en 00, está memorizando lo que había antes. No sé qué es. Depende de qué hice antes. Cuando pongo el set, graba el dato que tengo ahora. Cuando pongo el reset, lo borra, lo pasa a 0. Pongo 1, acá le pone indeterminado. ¿Sí? El JK es igual, ¿sí? Solo que en el 1 le llaman invierte o complementa, ¿sí? La rayita arriba, lo niega. Y después el T y el niega. De esto es de un video de YouTube. He subido el video. Si quieren, mírenlo. O sea, es 5 minutos donde les muestra el grafiquito de cada uno, hace todas las tabletas de verdad ahí. Y parece que les va a servir. Y acá hay algunos ejemplos de aplicación. ¿Sí? Video actual. No vamos a ver esto, pero es para que vean. Acá tenemos. ¿Cuál es este? El de 7 BCD. Es el BCD a 7 segmentos. ¿Sí? Y acá tiene todo flip-flop JK. ¿Sí? Acá tiene una señal de 5 volt, acá tiene un reloj. Con el reloj alimenta todos los flip-flop. ¿Ven? Todo en paralelo. Y acá les dice, es un contador de 0 a 9, o sea, lo que vimos antes, utilizando un flip-flop tipo JK, un decodificador que es este y un display de 7 segmentos. O sea, ¿qué diferencia hay con el contador que había antes? Los flip-flop. Sí, los flip-flop y el reloj. ¿Sí? Es decir, que este contador va solo, va marcando con el tiempo, dice 1, 2, 3, yo no toco nada. Es un reloj. ¿Está bien? Pero tiene solo entradas, no tiene salidas. Sí, la salida es el display. Y bueno, en el display, en el otro entraban de un lado y del otro también. No. Sí. A ver, pasa que hay algunos que hacían así. Claro, ¿Sí? sí. Está bien, acá está simplificado. Ah. O sea, esto es como un esquema sencillo. ¿No? Tampoco No es está en como la integrado en resistencia. realidad. Claro, ni pone la resistencia, nada. Exacto. Bueno, ahí tienen una página si quieren entrar que les explica cada uno de los flip-flop, pero para mí el video es lo más explicativo. Mírenlo y chao. Bueno. Y ya con esto podemos ver el DP. ¿Cuál? ¿El 2? El 2. Una cosa increíble. Sí, Tuvieron como 3 semanas ya por el DP1. 2 clases tuvimos, hermano. No entra la tercera clase. ¿Qué quiere que hagamos? Pero pará, 3 clases, pero hubo una en el medio, una semana y no hubo clase. Yo no puse el feriado en el medio, ¿no? Yo no le grabé ahí. Te acabo de Pero nadie me preguntó nada, cero. Tú tuve la unidad de Es que también tenemos derecho a descansar un poco. pero no sobre el TP, sobre la guía de ejercicio. ¿Dónde está? Por lo menos le mandaste un mail. Yo te pregunté. Te mandaron un buen día, pero ya fue mail. Sí. No estuve tan de feriado. Bien, ¿Qué hice en el feriado? No me estaba Yo la mandé de feriado. Me estaba reponiendo el 15. ¿Pero vos qué Y no venía. ¿Cuánto te pesó? En total son 4. Tendría que ser 2 O uno. o 1. Que ninguno tampoco. Ya pegué un montón. Tendría que ser el uno solo nada más. Un grupo de todos juntos. Y lo hagan. Ahí va. Bien. Estoy enojada porque no le mandamos un mail a buscar TP2. los ¿Sí? El TP2 nace del 1. ¿Nace del 1? Nace del 1. O sea, ustedes van a tomar entradas de cosas que hicieron en el TP1. Ya ¿Bien? viene de culo. Sí. Fíjense que les dice, utilizando las señales de falla del trabajo práctico 1, que son sensor de presión,
sensor de temperatura y detección de falla eléctrica, Sí. hay que ir a ver al TP1 que era falla eléctrica. ¿Qué tengo que armar? Tengo que armar varias cosas. ¿Sí? Ustedes lo que van a tener en este TP va a ser un display. ¿Sí? ¿En el cocodrilo tenemos que hacerlo? Sí. Un display con los 7 segmentos. Y lo que van a hacer acá es lo que vimos recién, ir guardando memoria de las fallas que van ocurriendo. ¿Sí? ¿Qué fallas? Bueno, las que tenían antes. Sensor de presión, sensor de temperatura y detección de falla eléctrica. Esas 3 fallas, ustedes las van a ir guardando en un registro. ¿Sí? ¿Cómo armamos el registro? Ahora lo vamos a ver. Pero sentime. ¿Cómo? La falla eléctrica Sí. era el punto mayor a 1. Vamos a mirar si querés. Sí, lo tengo acá, mira. Y cabina tomada, ese era. Cabina tomada, o sea, sin cabina tomada acá. Y el punto mayor a 1. Bueno, listo. Entonces, cuando ustedes. Pero el punto mayor a 1 tengo que hacer ABCD. No, cuando ustedes ya generaron en el TP1 la señal falla eléctrica, Sí. ustedes hicieron todo el quilombo de compuertas, toda la conexión, todo y lograron prender la lamparita que es la falla eléctrica. Sí. Listo, ya está. De acá sacas un cable y te vas al TP2. Ah, ¿Está bueno. bien? Ok. Reconocés que es un quilombo. ¿Qué cosa? Todo eso, porque lo acabaste de decir. Está grabado. Está grabado. En dos celulares. No quiero hablar. Y con ese cablecito arrancan dos. Ahí mismo Claro. se arman dos. Claro, con este cablecito ahora pasó a ser esto que antes era una salida, Una entrada. ahora pasó a ser una entrada de este nuevo circuito. ¿Sí? Es decir, ustedes de alguna manera siguen manejando las mismas entradas que antes, ¿sí? Que son A, B, C y D. ¿Por qué? Porque son las que me generan la falla eléctrica o sensor de bueno, lo dije, Sí, sí. cabina tomada y las letras. Sí. ¿Sí? A, B, C y D. Esto sigue estando igual. Yo sigo jugando con eso y a mí se me va a prender o apagar esta lámpara. Solo que ahora voy a tomar esta señal y formar algo nuevo. ¿Sí? Ah, sí. Bien. Entonces, esperen que voy a ir por pasos para no... El sábado vamos a montar lo de Tuto hacer el TP 1 y 2. No sé Bien. cómo Nosotros decir. nos juntamos. Entonces, dice, Nosotros nos hay que juntamos. realizar un display de mantenimiento Claro, boludo. que cumpla Silencio. con las siguientes características. ¿Sí? El display, esto parece más una puerta. Sí, con el timbre allá abajo. Bueno, no tiene sentido que les pongan los LEDs, ¿está bien? Porque eso no lo van a tener que manejar sueltos. ¿Sí? Tienen el display. El display puede mostrar cuántos números, dijimos. 10. Perfecto. Del 0 al 9. Del 0 al 9. Cada uno de estos números que va a mostrar el display son combinaciones de fallas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes en algún momento tuvieron la falla del sensor de temperatura, se prendió esto, ¿sí? Entonces tienen que ir a guardar en alguna memoria un número. ¿Sí? Si en algún momento se prendió, les estoy dando un ejemplo, en algún momento se prendió el sensor de presión, tienen que ir a guardar acá un 1. Si en algún momento se prendió el sensor de presión y el sensor de temperatura, ¿qué quiere decir? Que en algún momento estuvo mal la presión y también estuvo mal la temperatura, bueno, ¿qué tiene que pasar? Tienen que estar prendidos los dos. ¿Sí? Todos estos datos que les estoy dando acá son memorias. Memorias. ¿Qué quiere decir? Quizás después la temperatura y la presión se arregló, no tengo más problemas. Pero estos unos tienen que seguir estando en mi registro. ¿Por qué hay 3? Porque vos vas a tener que formar acá de 0 a 9 dígitos. Y cada dígito indica qué fallas tuviste vos. Mirá. ¿Pero por qué hiciste 001, 010? Por esto, yo tengo un error. Dice, deberá ser almacenado en un bloque de memoria.
y los mismos se van a ir acumulando. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo en las memorias, acá ya le está diciendo cuántas memorias tienen que tener, ¿no? O sea, 3. 3. Si las memorias dicen 0, no hay nada guardado. O sea, no hay datos guardados. Nada. Ahora me dice, hay una falla en el bit 0, ¿sí? En el primero, por ejemplo. Que puede ser, por ejemplo, relacionado con la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? El tercer 0 pasa a un 1. ¿Sí? O sea, yo tengo la memoria 1, tengo la memoria 2 y la memoria 3. Cuando hubo una falla de temperatura, acá se me grabó un 1, en la tercera. ¿Sí? Lo voy a poner así queda igual que ahí. Empezamos con un 0, 0, 0. De repente falla el sensor de temperatura, o me leyó que hay alta temperatura. Este no pasó nada, este no pasó nada, y este se guarda un 1 en la memoria. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice? Que se normalice. Quiere decir que la temperatura se normalizó. ¿Qué sigue quedando acá? 1. Queda igual. Pero la señal del sensor de temperatura no está activa. ¿Entienden? Sí, sí. ¿Me van siguiendo? Bien. Hay otro problema nuevo. Por ejemplo, presión. ¿Sí? Presión. Ustedes en el registro que van a armar ustedes van a decir, por ejemplo, el bit 1 es el que tiene que ver con presión. El bit 3 es el que tiene que ver con temperatura. Y el 2 el de falla eléctrica. Eso es la elección de ustedes. ¿Sí? Lo arman como ustedes quieren. Entonces, acá les dicen, che, ahora hay un problema en el 2. El 2 era, por ejemplo, el de presión. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a haber un 1. Y el 1 que estaba guardado. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a empezar a subir. ¿Sí? Se van a ir sumando los bits. ¿Por qué? Empieza todo con 0 y se van a ir llenando. Cuando termine teniendo problema en todo, ¿cómo va a terminar quedando? 1, 1, 1. 1, 1, 1. Y ahora ya no. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá yo tenía el 0, 1, 1. El 0, 1, 1. ¿Qué tiene que ver esto con el display? ¿Cómo me voy de acá al display? Bueno, justamente, esto en números decimales representa un número. ¿Sí? El 0, si yo lo paso a decimal, ¿qué es? 0. 0, 0, 0, pasado a decimal, esto es de binario a decimal. ¿Cuánto es? 0. El 0, 0, 1, 1. El 0, 1, 0, 2. El 0, el 1, 0, 0. no, 0, 1, 1, 3. 3. El 1, 0, 0, 4. 4. Y así. Entonces, cuando ustedes de repente en las memorias se les tengan guardado este registro, 0, 1, 1. Fallar 4. 3. Exactamente. Eso es la falla 4. Entonces el display tiene que decir 4. ¿Cómo 4? Sí, no, 3. 3. Estás diciendo cualquier cosa. 3. 3. Yo tenía un ejemplo, sí. Entonces, yo soy el técnico de mantenimiento, llego a mi no sé, registrador de eventos, lo que sea, yo leo el 3, voy a mi manual y me dice, 3 quiere decir que tuviste en algún momento falla de presión y falla de temperatura. ¿Está bien? Esa es como la interpretación de todo esto. ¿Se entiende? No voy a ser técnica. Entonces, pará, fíjense, vamos a hacer este circuito. Llegamos al 011. Esto era, por ejemplo, falla eléctrica, sensor de presión, sensor de temperatura. No hay ningún problema. De repente, problema con la temperatura. Se normaliza, pero la memoria queda guardada. Después, de repente, problema con la presión. Se normaliza, pero el dato queda guardado. Y eventualmente, vamos a llegar a un, esperemos que no, pero se puede dar el caso donde tengo una falla eléctrica. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería esta representación en el display? Compremos otro. Pero haciendo toda esta secuencia. El primer caso, ¿qué me da? 0. Un 0. Es decir, que en el display tengo que ver un 0. Cuando tiró el problema de temperatura, ¿qué tengo que ver en el display? 1. 1. Cuando de repente llegué a este, sigue el 1, ¿no?
Bien. ¿Por qué no? Estos dos son iguales. Y que es el 2 es el 10. Ah, Después pasé a este. ¿Qué voy a ver? 3. 3. 3. Fíjense que ya todo me lo salteé. ¿Está bien? El estado de falla 2 no se dio. Voy directo al 3. Y después me voy directo a 4. Al 5. No. No. El 4 no está. ¿El 9 no sería ese? Creo que es el 8. 8. Creo que es el 8. 100, 101, 100, 110. Es 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2. Esto es 1 más 2 más 4. 7. 7. 4. Bueno, ahora revisamos. ¿Pero se entiende cómo se va formando ese número? Entonces dice, el registro de falla debe consolidarse en un código que será mostrado en el display. Para ello, el personal de mantenimiento deberá llevar a cabo el procedimiento pertinente. ¿Sí? Al detectarse al menos una falla, sea cualquiera de esas tres, presión, temperatura, falla eléctrica, se activa la señal error. Esta es una señal nueva, es una lámpara nueva, ¿sí? Que se llama error. Que a mí, yo que soy el técnico, me está indicando de que hay un error, hay una falla en este momento. ¿Sí? Una cosa son las memorias, que me sirven para mí guardar la falla una vez que se normalizó como registro, y otra cosa es el error en el momento en que está sucediendo. Si yo veo prendido el LED que dice error, quiere decir que está sucediendo una falla en este momento. ¿Entiendes? Bien, y se enciende el punto decimal en el display para indicar la presencia de la misma. ¿Sí? Es decir, el display normalmente va a estar apagado, está apagado, no se ve nada, van ocurriendo las fallas, ¿sí? Van ocurriendo las fallas, y cuando ocurra alguna falla, se me prende el puntito. Yo que soy técnico para reparar eso, yo voy y sé que cuando esté el puntito prendido es que hubo alguna falla. No sé cuál todavía. ¿Cómo averiguo cuál? Tengo que ir a mirar este registro, ¿sí? Porque el número va a estar escondido en principio. Yo voy a saber cómo habilitarlo. Yo tengo un código. Lo tengo que poner, el código, no sé, 1435, en un numerito que van a poner ustedes, y ahí, tic, me dice 3. Yo voy a mi manual, 3, ¿qué era? Falla de presión y falla de temperatura. Listo. Tuvimos esos dos problemas. ¿Ok? Facilísimo. ¿Y el punto desaparece cuándo? Bien. ¿Cuándo desaparece el punto? Cuando reseteamos. Bien, cuando reseteemos, exacto. Ahora lo vamos a ver. Ahora que ya entendieron un poco esto, vamos a empezar a leer el TP de 0. ¿Sí? Dice, utilizando las señales de trabajo práctico, presión, temperatura y falla, realizar un display de mantenimiento que cumpla con las siguientes características. 1. Primero una clave. ¿Sí? Un teclado que tiene 9 dígitos. ¿Tenemos que poner contraseña? Claro. Van a armar 9 señales chiquititas que cada una represente un numerito de un pad. ¿Sí? O sea, esto es el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6. ¿Sí? Es como que yo vengo al coso y tengo que poner un código para habilitar la parte de mantenimiento, para que no entre cualquiera, obviamente. Porque de 3 dígitos dentro de todo. Acá dice que tiene que ser de, 3 dígitos. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes, la primera parte del trabajo es elegir un código que quieran. Yo, por ejemplo, elijo el 7, 8 y 9. ¿Sí? Y que cuando aprieten esos 3 botones al mismo tiempo, ¿sí? Acá tienen que usar las compuertas y jugar. Cuando apriete estos 3 al mismo tiempo, se me active algo que se llama clave OK. ¿Sí? Quiere decir que estoy poniendo bien la clave. Ojo, esto no es que aprieto solamente el 7, 8 y 9. Que esté apretado el 7, 8 y 9 y no haya otro. ¿Se entiende eso? El resto negado sería. Bien. O sea, no es solamente que esté estos 3 y no me importa el resto. No, si yo pongo 7, 8, 9, 4, 5, está mal, no es el código.
entiende? El código es solamente esos tres. 7, 8, 9, o sea, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tienen que estar pegados. Claro, no tienen que estar. O sea, O sea, el código en este caso, ¿no? sí, si yo aprieto estos tres y esto me prende la luz de que está bien, y de repente aprieto el 4, se me tiene que apagar. Está mal. ¿Sí? O sea, código OK es una luz. Sí, fíjate que está después en el display, esto es como la tablita del display. Después te voy a mostrar. Fíjate que hay una señal que es clave OK, que es cuando yo pongo bien la clave. ¿Sí? Después tengo otra señal que se llama mostrar error. Si está presionada la clave y se oprima el botón de mostrar error, se muestra el código. Este es el que está escondido. Vengo yo, me llaman, che, hubo un problema, o retira todos los datos de fallas que hubo en el registro de fallas y llévatelos. Listo, yo entro, aprieto el código, aprieto este botón que va a estar acá, que es mostrar error, aprieto esto, aprieto bien el código y ahí se me prende el display. ¿Se entiende? Mientras no se hagan estas dos cosas, el display está apagado. No lo ve cualquiera. ¿Sí? Y el último dice, si se está mostrando el código de error, o sea, en este caso estoy viendo el 3, al presionarlo, este botón que se llama borrar, ¿sí? Estas son entradas. Sí. Yo aprieto el botón que es borrar, otro botón distinto, ¿y qué pasa con esto? Se borra. Se borra. Pero ¿Por dice qué se va a borrar? Tener en cuenta que si la falla persiste, seguirá mostrando la falla. Bien, ¿qué quiere decir? Vamos por pasos. Supongamos que se borra. ¿Esto pasa a cuánto? A 0. A cero. Bien, pasa a 0. Sí, ¿Pasa a 0 o Volvemos pasa? al estado 0 original. sin el punto. Cero y sin el 0 y punto. sin el punto, exactamente. ¿Pasa a 0 o se apaga la pantalla? Pasa No, cero. la pantalla la estoy mostrando porque estoy haciendo bien esto y esto. Ah, ok. La sigo viendo, solo que se me va a mostrar un 0 quiere decir que como que no ocurrió ninguna falla. Ya borré todo lo que había. Claro. ¿Sí? Pero, como dice acá, estos registros de memoria, ¿de dónde vienen? Del TP1. Vienen de las fallas, de la temperatura, de la presión. Si yo quiero borrar la falla, mientras la falla sigue estando en vivo, o sea, hay Deberías problemas- arreglar la falla para que quede Exactamente. Sí, O sea, deberíamos apagar la lo falla. puedo hacer, pero en el momento en que suelto el botón, va a volver a la posición de la memoria que corresponde, porque esa memoria no se va a borrar. O en realidad se borra, pero la vuelve a tomar, porque esa falla sigue viva. ¿Se entiende? Lo cual tiene sentido. O sea, ¿cómo no voy a borrar una memoria de una falla de algo que sigue pasando? Te la tiene que seguir mostrando. Entonces, suponete que había un problema de temperatura. Yo ponele que acá vengo, pongo el código, aprieto y me dice 6. Bueno, no sé, el 6 era una combinación de fallas. Listo, lo borro y cuando lo borro me pasa a decir 1. ¿Qué está pasando entonces? Borraste 5. Está bien, pero ¿qué está pasando? Que hay una que no la resolviste. Bien, hay una que sigue estando viva. Está bien, mientras no la resuelvo, que sería toquetear estas entradas de acá, ¿sí? Que con cabina tomada, sensor de temperatura, sensor de presión, ¿sí? Acá evidentemente que estoy teniendo todavía La de temperatura. un problema con la temperatura que sigue estando vivo. Acá me sigue llegando una señal de 1. Todo bien. Así que este 1 va a seguir estando mientras no solucione eso. ¿Sí? Si se soluciona, pasa a 0. Cuando pasa a 0, esto es un 0. ¿Qué hago cuando dejo de apretar el botón de mostrar error? Desaparece. No me muestra más nada, está oculto. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte del display? La de desaparece, sí. Y acá les muestra, es una tablita de cuáles son las combinaciones de cosas que van a tener, que es lo que vimos recién. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Te dice, si no hay error y yo le pongo que me muestre el error y pongo bien la clave, si no hay error, me dice que no importa lo que yo haga, que el display no me muestre nada. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, no importa si quiero que me muestre el error, si quiero borrarlo, mientras no haya error en el sistema, o sea, no se guardó nada porque no hay nada, esto queda apagado y el punto decimal apagado.
¿Sí? Ahora, si hay un error y no le pongo nada, que me lo muestre, ¿cómo tiene que estar? El puntito tiene que estar. Bien. Es decir, que toda la gente que está viajando en el tren y ve esta pantalla, normalmente, si hay un error, lo va a ver así. ¿Qué gente que viaja en el tren ve la pantalla? Bueno, estoy... De la cabina. O sea, vos, no sé, por ejemplo, el registrador de eventos, sacás el coso donde está el registrador y ves la pantallita, vos verías un punto. Eso Ok. te da el indicio de que hubo una falla en algún momento. ¿Y si se te O quema hay el una hora, no display? sé. ¿Cómo? ¿Y si se te quema el Bueno, display? ¿Cómo haces? Bueno, tendrías que tener... Podrías tener una falla y no verla, porque tenés quemado el display. Si se te quema el display no vas a ver el puntito. Por eso, o sea, vas a pensar que tenés 0 errores. Está bien, pero vas, seguramente Pero te vas a das tener cuenta una de que señal hay una antes. falla en el display primero. Sí, sí. ¿Está bien? ¿Se entiende esta? Sí. Después, si hay un error, o si hubo un error, y yo le pongo el botón mostrar error y le pongo bien el código, ¿qué hace el display? Te muestra. Me muestra el código. Ujú. Si Ahí hubo va. algún error, yo mantengo esto, aprieto el botón de borrar y ¿qué pasa? Se pone en 0. Se borra la memoria, ¿sí? Y se apaga el display. Y el punto. ¿Está bien? ¿Se entiende a dónde va el TP? A matarnos. Sí, encima de Uruguay. Acá le da el ejemplo de cómo se van formando los números en el display. ¿Sí? Al detectarse al menos una falla, se activa la señal de error y se enciende el punto decimal en el display para indicar la presencia de la misma. Para visualizar la falla registrada, personal de mantenimiento deberá introducir la clave correcta apretando simultáneamente 3 pulsadores del teclado clave y presionar el botón mostrar error. Al ocurrir eso, se visualizará en el display el código de falla. Esto es importante. Tienen que hacer manual un listado donde indiquen qué representa cada uno de esos códigos. Eso lo pusimos ahí. O sea, para mí el 000 es no hay error. El 001 es hubo un error en temperatura. El 010 es hubo un error en tal. Ese código depende del grupo, como lo quieran hacer ustedes. No tiene que ser siempre todos igual. Pero hay que indicar, hay que dejarlo explícito en el TP, ¿sí? ¿Qué representa cada cosa? Una vez que se esté visualizando el error, al presionar el botón de borrar se tendría que borrar. ¿Sí? Le dice hacer un diagrama, indicar qué componentes tienen que utilizar, qué integrados tienen que El utilizar. diagrama es el cocodrilo. Sí. Las tablas de verdad. ¿Y la explicación como qué? ¿Escrita? Sí, explicar ahí cómo funciona en el TP escrito. Ah, iríamos al cocodrilo y después en Word escribiríamos Claro. cocodrilo. O sea, como hicieron ese ahí. Ajá. Y después el último dice agregar al sistema alguna funcionalidad que considere relevante y que le sume valor. O sea, alguna otra luz, algo que quieran agregarle, alguna otra memoria que quieran poner, que guarde datos de lo que quieran ustedes, algo más. ¿Lo ven? Esto es el requerido. ¿Eh? Por ejemplo, si te olvidas la clave, ¿qué haces? Un ejemplo, ponele que te la olvidas. No le des la clave, por favor, no le des idea porque te No, va a va. poner algo para que. No, tendrías que, o sea, seguramente vas a tener algún botón o algo para resetear todo el sistema. Ah, eso quería Y saber. te manda la Para hacer un clave por blanqueo. mail. Claro. Llega a Gmail. Te llega el Gmail. Clave. ¿Cómo empezar con el TP? Que quizá al principio lo van a leer y no van a saber por dónde arrancar. Sí. Bien, ¿por dónde arranco? Por esto. Hagan esto ustedes. ¿Sí? Generen la señal error. ¿Qué es la señal error? Se prendía cuando había un error. Eso es fácil de hacer. Va a venir de todo lo que viene acá. Cuando se prenda alguna de estas cosas, esta se tiene que generar y tiene que quedar guardada esta. ¿Sí? La señal error no se borra hasta que no se limpie el error y venga el técnico y lo borre. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende la teoría perfecta. Entonces, Pero Hay que para hacerlo. primero generen la señal error. Primero armemos el TP. Segundo, la señal, o sea, error es una entrada.
Error en realidad es una salida que también es entrada, son las dos cosas. Claro, Es bueno. la salida del 1 y la entrada del 2. Pero Exacto. para error tiene que estar conectado al flip-flop. Claro, la memoria, no me acuerdo cómo se llama. Error. Sí, Error tiene que estar conectado a la memoria. genera la señal interna, acá dice, mirá. Y a la vez tiene que estar conectado al integrado de 7 cosos, Sí, Segmentos. sí, segmentos. pero por eso, vayan por partes. La señal de error, ojo que acá habla de registrarse un error por sobrecorriente o por sensores de temperatura o presión. Lo que acá llama sobrecorriente Es la falla eléctrica. ¿Está bien? Tan tontos no son. No sé. Bien. Deduje Entonces, lo eso. primero que tienen que hacer, señal error, y ya nos vamos al recreo, señal error. Segundo paso, cuando ya generaron esta, que es básicamente de las señales que ya tenían antes, guardarla en la memoria, que quede guardada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le tiro señal, un error de temperatura, se me prende, saco el problema de temperatura y el error sigue prendido. Eso es lo primero. Y lo segundo, armar esto de acá. Y recién después de armar esto, siguen con el display. ¿Sí? Esto hay que ir haciendo por pasos. Si quieren hacer todo junto, ya no vuelvo loco. Armen el error y armen el registro. El registro se arma con 3 flip-flop. Flip-flop 1, flip-flop 2, Flip-flop 3. ¿sí? Flip-flop 4. Acuérdense cómo son los flip-flop. RS, RS, RS. Le digo lo último y ya con esto se van a quedar más tranquilos porque no es tan difícil. Sí. Nos estás remintiendo. Por ejemplo, le doy un ejemplo fácil. Este flip-flop va a manejar la señal del tema de la temperatura. Sí. Que viene por acá. ¿Sí? Por acá viene la señal de temperatura. ¿Sí? Sí. ¿A dónde les parece que lo tendría que conectar en el flip-flop? Hacer. Bien. Lo mando al set, acá. Sí. Entonces, ¿qué hace el flip-flop? Cuando está la señal de temperatura, Te va a mandar una señal Q guardada. ¿cuánto vale? 1. Si por acá viene un 1, ¿cuánto vale Q? 1. 1. Ya se me guardó este registro. Listo. Ahora, no hay más problema de temperatura. Se normalizó. Se prendió un ventilador, un electro o algo. No hay más problema. ¿Qué pasó con este 1? Quedó guardado. Queda. Listo. Hasta que Pero- no venga el técnico de mantenimiento, ese 1. Y que apriete el botón de reset. Pero para, Y ponga la clave Bien. primero. a continuación del flip-flop iría la entrada error. No, el error es ese, el 1. No, en realidad el error va a venir medio No, en porque hay paralelo con esto. una cosa que se va a Ah, hacer el- error. El error en realidad es cualquiera de estas señales que se prendan. O sea que en realidad va a venir medio al mismo tiempo que esto. Sea el de temperatura, sea el de presión, sea el de falla eléctrica, estos tres van a generarme la señal de error que va a estar por acá metida en el medio. Claro, pero metida en el medio, pero después ¿cómo la haces? Que vaya para aquí y para allá. No, bueno, pero por eso. Ponle cables. La conectás arriba acá y dejás la lucecita que es error. Y después por otro lado, cada uno tiene que ir a su flip-flop, por separado. Sí, eso Pero lo este entiendo. error es la combinación de todos al mismo tiempo, es un solo LED. Un solo LED que va a estar combinado, Ah, sí. ¿Está El bien? LED está enchufado a todas las. O sea, error, ¿qué es? Una lamparita roja. Es sensor de presión, más sensor de temperatura, más falla eléctrica. Chao. Cualquiera que toque eso, se prende. Ah. Y queda prendido. Los 3. No, No, cualquiera de Ah, las cuatro. cualquiera. Más es O, digamos. O sea, Sí. O es el O más. O. Entonces después, con cada una de estas señales, que como ya vimos recién, van a tener una desviación cada una para qué? Para la Para el error. Para la señal de error, para este LED. Pero después además cada una van a ir entrando en su flip-flop Sí. para guardar su dato de memoria. Y después Y cada una el- van a ir a la clave. No, el reset va conectado a la Pausa. tablerita de clave. Hagan hasta acá. ¿Sí? Hagan esto. ¿Cómo le dan la falla? ¿Eh? ¿Cómo le dan la falla? ¿Cómo genera la Y falla? y arriba, apretando cuando hace una de las secuencias, vas a largar la falla. Acá ustedes tienen los botoncitos, ¿no? Claro, Sí, van a sí, tocar claro. el botoncito. Apretan ahí y eso te Pero empieza la que falla. le van a mandar una tensión ahí
este de, no sé. Sí, depende de la secuencia que hagamos arriba. Y después todos estos resets, como estaban hablando recién, todos los resets, porque yo no puedo borrar una, pero otra no. No tengo que borrar todo ¿Sí? junto. Tengo que borrar todo junto. Las memorias, no la o sea, no el problema sí puede irse, pero la memoria queda. ¿A dónde van a ir conectados todos esos resets? Al tablerito o, o a un botón adicional al tablerito. Bien, a todo esto que hicimos acá. Claro, porque yo tengo que poner la clave, esa clave me va a habilitar un botón y ese botón me va a habilitar que borre. Exacto. Todo esto que conecte bien acá, cuando yo pongo bien el código, pongo el botón que era borrar error, ¿se acuerdan? Borrar error y el código, todo eso tiene que ir conectado a los resets. Y me resetea todo. ¿Está bien? Vayan de a poquito. Hagan la señal error, pongan los flip-flop, conéctenlos y de ahí va a ir saliendo. Me tranquiliza que Cristian entendió. Le dijiste que Ya a mí no. Balucci no entendió. Yo lo entendí. Esto de que no es difícil. Lo que pasa es que a mí es algo que me dejaste de la Ah, yo no te invitó a la casa el sábado, No, boludo. no me tiene que invitar. Bueno, descanso. Gracias.